Bien, buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias por vuestra presencia. La verdad es que da gusto, ¿no?, ver un auditorio lleno, ¿no?, en unas jornadas como esta, que yo creo que van a ser muy interesantes, ¿no? Y también dar las gracias, por supuesto, a eLogistics Forum, ¿no?, para llevar a cabo esta interesante jornada, ¿no? Realmente hablar del e-commerce no es nada novedoso, ¿no? Y estamos ya muy acostumbrados a todo lo que es el fenómeno, ¿no?, de la irrupción de Internet en el comercio electrónico, ¿no? Y ciertamente, bueno, pues casi siempre se ha enfocado mucho la actividad de transporte en lo que sería la entrega de la última milla, ¿no? Pero realmente me gustaría que viéramos el proceso un poco de forma más holística, más integrada, ¿no? Porque al final es la propia gestión de la cadena de suministros la que en cierto modo, bueno, garantiza, ¿no?, que toda la actividad completa se desarrolle con éxito, ¿no? Ayer leía concretamente un estudio de la OCDE, para que nos hagamos un poco idea del tamaño, ¿no?, del reto logístico. En los últimos 30 años, el PIB a nivel mundial ha crecido, se ha multiplicado por 3, un 300%. En el mismo periodo de tiempo, la actividad de comercio internacional ha crecido por 6. Si miramos las tasas de crecimiento de lo que es la economía a nivel mundial, hablar de tasas de 4 o 5% es bastante habitual, y siempre estamos viendo que la tasa de comercio internacional crece crece prácticamente al doble, ¿no? Eso presenta evidentemente un reto enorme desde el punto de vista de la logística, ¿no? Porque la distancia física evidentemente hay que salvarla, ¿no? Y es verdad que hay movimientos pendulares, ¿no? Ahora estamos asistiendo de nuevo a un fenómeno de lo que se llama la relocalización, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado hablando de la deslocalización, pero lo que hay una tendencia, ¿no?, digamos, primaria, en el sentido de que toda la actividad, digamos, de comercio internacional sigue creciendo a una tasa mucho mayor, con lo cual la presión en los sistemas logísticos es absolutamente clave, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues me gustaría hacer una breve exposición que sea muy operativa, con cosas muy concretas, ¿no?, para también de alguna forma compartir qué cosas, ¿no?, desde el punto de vista de lo que sería la logística, viéndola de forma más transversal, pueden ayudar, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista de lo que ha supuesto la entrada de Internet en nuestras vidas, ¿no? Concretamente, bueno, pues me gustaría tocar todo el área de inbound logistics, ¿no?, todo lo que sería el flujo de suministro. Claro, para poder vender un producto a un cliente final, nos tenemos que suministrar primero de ese producto, ¿no? ¿Cómo tocar la parte de distribución? Aquí me voy a centrar menos, simplemente voy a tocar una referencia de cómo lo estamos entendiendo en TNT, y luego después un tema que yo creo que probablemente es el mayor reto que tenemos hoy por hoy dentro de la actividad de e-commerce, que es la gestión de las devoluciones, ¿no? Cualquiera que se dedica a este mundo sabe que cuando estamos hablando de devoluciones estamos hablando de un tema capital, ¿no? El proceso realmente de logístico es súper complejo, ¿no? Por ejemplo, estamos en España y podemos decir, oye, necesito, ¿no?, comprar algo en China, ¿no?, que está a miles de kilómetros. Esto tiene realmente supone un reto importante. Las distribuciones en China, digamos, las distancias son enormes, ¿no? Generalmente siempre vamos a estar aquí con un problema de un flujo de comunicación importante en cuanto a lo que son barreras lingüísticas, lo que es el tema de distancia física, usos horarios diferentes dentro incluso del mismo país. Es decir, que esto no es un tema ni mucho menos menor, ¿no? O sea, organizar todo lo que sería el propio flujo de comunicación y el tránsito, pues aquí, si este proceso no se hace de forma eficiente, se pierde mucho valor, ¿no? Se hace que el lead time, ¿no?, suba, y al mismo tiempo eso lo que produce generalmente es un sobrestock, ¿no?, que al final evidentemente encarece el producto, ¿no? Luego después el producto evidentemente hay que ponerlo, ¿no?, en España, y eso pues requiere generalmente también un tema de gestión de todo lo que es el inbound desde el punto de vista de lo que serían los tráficos de importación, aduanas y demás. Si las cosas no se hacen aquí bien y de forma eficiente, es posible que hayamos traído la mercancía muy rápido y sin embargo perdamos mucho tiempo en esta barrera, ¿no? Evidentemente luego tenemos que dar soporte a todo lo que es el negocio, ¿no? Una vez que el producto finalmente, ¿no?, lo tenemos en casa,
cómo organizamos también de forma eficaz, ¿no?, que esa distribución se haga de forma también rápida, ¿no? Desgraciadamente también tenemos el problema de que a veces los productos no son lo que esperaban, hay fallos, ¿no?, en el producto, hay roturas que se producen también evidentemente con motivo del riesgo del transporte y bueno, pues desafortunadamente tenemos que dar servicio a nuestro cliente y tenemos que gestionar la devolución, o sea que esto también es un hito muy significativo, ¿no? Y bueno, evidentemente esto también depende de cómo se gestione. Si no se gestiona de forma eficiente, pues también aquí se pierde también muchísimo valor en algo que además por parte del cliente no tiene ningún valor percibido. Es decir, el cliente o sea, lo que cuesta la devolución, el cliente realmente no ve ningún valor. Al revés. Lo que ve es un inconveniente grave, ¿no? Y luego, claro, todo esto pues hay que volverlo a retornar a China o probablemente a lo mejor a un otro centro internacional de reparaciones que probablemente está en Bélgica o en alguno de los Países Bajos, que suelen ser de los sitios donde generalmente este tipo de operaciones ocurren, ¿no? Entonces, con esto en la mente, voy a tratar de ser muy operativo con tres patas, se puede decir, ¿no?, que tratan de dar respuesta a este flujo, ¿no? Entonces, en TNT, una de las cosas que llevamos trabajando desde hace algún tiempo es lo que se llama el Export Express System, ¿no?, que es realmente hacer muy fácil todo lo que es la logística de entrada, ¿no? ¿Qué es el Express Export System? Bueno, pues es un sistema de gestión electrónica del tráfico inbound, funciona en una plataforma de 168 países que están conectados. Es una forma de trabajar de forma asíncrona. Normalmente, uno de los inconvenientes que tenemos cuando estamos haciendo logística de entrada desde países remotos es que no estamos en el mismo uso horario. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de forma eficiente sin tener, ¿no?, que estar conectados en tiempo real? Permite el control desde el origen, ¿no? Es decir, yo que estoy aquí en España quiero controlar el flujo de importación. No quiero que sea mi proveedor en China el que domine el transporte. Al final el importador lo paga todo. O sea, no nos hagamos trampas en el solitario porque el producto tiene que ser competitivo para el consumidor final. Si yo dejo que mi fuente de suministro organice el transporte, probablemente también ahí se me va valor. Y evidentemente, bueno, se evitan montones de llamadas de teléfono, controla los costes, como vais a ver, y bueno, pues trabaja en un entorno, como nosotros decimos, receiver pays, que no es sino, básicamente, bueno, pues que yo que voy, digamos, a hacer el acopio, voy a ser el que va a pagar el servicio, pues quiero ver cómo esto se hace, ¿no? Entonces, lo primero es que TNT garantiza distintas velocidades de entrega, ¿no? Depende de la urgencia, pues podemos ofrecer una gama de servicios desde lo que sería una entrega 9 Express hasta una entrega Economy, que, bueno, pues en función de los destinos estamos hablando de tiempo de tránsito de 48, 72, en el caso de China probablemente en Express estamos hablando de menos de una semana, ¿no? El control de costes se produce desde el inicio, es decir, el cliente, el que paga, el importador, es el que elige el precio del transporte. Hay un tema importante, se trabaja en euros, con lo cual siempre eliminas el riesgo de cambio de la moneda, porque normalmente si estamos pagando el transporte a nuestra fuente de suministro en Estados Unidos o en otro país, trabajaremos probablemente en dólares. Y además se integra todo en un solo operador, es decir, la idea es que desde origen hasta destino sea un solo operador el que haga toda la operación. Y además elimina, como decíamos antes, la barrera idiomática, reduce el tiempo de gestión. Y luego después también hay operaciones que son recurrentes. Normalmente solemos tener varios proveedores que se producen normalmente, que vamos comprando durante el año, ¿no? Pues todo el trabajo previo que hemos hecho con ellos automáticamente se queda grabado en la plataforma y no tenemos que volver a iniciar el proceso desde cero. El sistema es muy fácil. El importador desde una plataforma crea un request. En función del tipo de servicio que esté acostumbrado a utilizar, pues si es un tema muy recurrente, normalmente se pueden saltar los pasos de aprobación de precios, porque ya lo conoce de antemano, tiene una tarifa y a lo mejor este paso se lo puede saltar, pero si no, lo puede también gestionar. Sin que el exportador, que no tiene relación, digamos, con la plataforma de transporte, tenga acceso a la misma, simplemente con recibir una invitación, es capaz, ¿no?, de poder desarrollar todo flujo completo, ¿no? Con lo cual, ahora lo iremos viendo en pasos, ¿no?, pero veréis que es súper simple. Lo primero que hace el importador es introducir en la plataforma donde trabaja habitualmente todo el servicio. Nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama MyTNT. Desde ahí
puede crear una orden de solicitud, puede decir al proveedor en China, oye, quiero que me cotices este producto, dime si tienes disponibilidad, y automáticamente el proveedor en China, bueno, lo primero que va a recibir va a ser aquí una primera estimación del tiempo de tránsito y el precio. Esto es una primera estimación hasta tener ya los datos concretos de cómo va a ser el envío. Pero lo más interesante sobre todo es que el proveedor va a recibir un correo electrónico, un link, que sin tener que tener privilegios de acceso a ninguna plataforma, va a permitir, como digo, recibir la invitación para poder responder si puede servir la orden, ¿no? Desde ese momento se deberán de introducir los datos concretos, ya con medidas, pesos más exactos. Previamente, bueno, pues habrá confirmado que tiene disponibilidad de producto, y es ahí cuando, si hemos dado la opción de gestionar los costes, queremos hacer una previa autorización, podremos ver efectivamente el tipo de servicio y el precio. Además, la plataforma está conectada contra nuestras capacidades de servicio. Claro, podríamos pensar, bueno, ¿y qué ocurre si meto una orden de transporte para traer por avión 10.000 kilos? Bueno, pues el mismo sistema no te dejará hacerlo, porque está contrastado, digamos, con las capacidades reales del servicio, ¿no? Y finalmente, una vez que se ha autorizado la operación, pues el remitente va a recibir en el mismo correo va a recibir unas instrucciones donde está toda la información de albaranes, instrucciones si tiene que hacer alguna especificación en factura, etcétera, etcétera. Es decir, esto además será impreso, es decir, se podrá imprimir toda la documentación para que el envío desde China, en este caso, bueno, pues salga a origen. Y el importador aquí pues tendrá una confirmación de que se va a realizar la recogida, la generación del número de albarán y dar, digamos, trazabilidad desde ya la página, digamos, del tracking, que se podrá hacer por número de albarán, se podrá hacer por número de pedido, por número de referencia. Las entradas al sistema son múltiples para poder controlar el flujo. Con lo cual, si os fijáis, y si las cosas van razonablemente bien, sin una sola llamada de teléfono, hemos gestionado una recogida en China, nuestro proveedor en chino, por cierto. El sistema admite el lenguaje del chino simplificado, admite alemán, francés, italiano, inglés y chino simplificado, pues podrá dar respuesta, y todo esto de una forma, como digo, bastante eficiente, ¿no? Esto al final son ahorros dentro de la cadena de distribución, es decir, simplemente el trabajo administrativo que hemos ahorrado hace que, bueno, pues este tipo de procesos ayuden, ¿no?, a tener un producto competitivo, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente punto, ¿no? Y aquí me voy a detener menos porque en la agenda, sobre todo hoy, veréis que hay bastantes especialistas de lo que sería la parte de distribución, ¿no? Con propuestas también muy interesantes, donde, bueno, pues seguramente tendremos ocasión de profundizar más. Pero bueno, para nuestros clientes también hemos puesto en marcha lo que sería la integración con PrestaShop. Es decir, una vez que tenemos el producto aquí, cómo también ese cliente puede servir a sus clientes finales de forma más eficiente. De momento hemos empezado a desarrollar esta integración, seguiremos con otras integraciones en el futuro. PrestaShop es muy bien conocido, es una herramienta, como bien sabéis, ¿no?, que es una plataforma bastante común, lo utilizan la mayor parte de las startups, tiene una capacidad de recorrido importante hasta llegar a tener que desarrollar una propia plataforma o bien, digamos, herramientas más avanzadas. La verdad es que a nosotros nos convenció mucho las facilidades que tiene, ¿no? Y lo que hemos conseguido, ¿no?, fundamentalmente, pues es replicar prácticamente lo mismo que he explicado antes en el tema de importación. Es decir, sin prácticamente interacción administrativa entre TNT y la web, pues conseguimos, la web consigue obtener precios, se crea toda la documentación desde la solicitud, de recogida hasta la entrega, y se realiza un servicio completo del seguimiento, es decir, hasta la propia prueba de entrega puede tener acceso sin tener que, como digo, pues poner en marcha un proceso muy, muy complejo, ¿no? Si hacemos un resumen un poco de las principales características y beneficios, pues claramente, como digo, recoge toda la actividad, controla todo el proceso logístico. El precio, evidentemente, bueno, está absolutamente integrado y sabemos por destino, peso y demás cuáles serían los costes que tenemos de alguna forma que recuperar en el servicio. Tenemos una trazabilidad, como digo, total. Y luego después también la ventaja es que TNT pues trabaja con esta plataforma en otros países, lo cual quiere decir que esto está abierto
a las fronteras también más allá de España. Es decir, que no solamente hablamos de e-commerce a nivel nacional, sino que también podemos dar soporte, sobre todo empresas como TNT son donde puede añadir más valor, fundamentalmente en el cross-border, ¿no? y en actividades de e-commerce más allá de las fronteras, ¿no? Y luego me voy a centrar ya finalmente, para terminar, en lo que hemos denominado pues, nuestra solución para el tema de las devoluciones. Esto yo creo que a la mayoría de los vendedores en Internet les trae de cabeza, ¿no? Y desde luego también a las empresas de transporte claramente, ¿no? Organizar un flujo eficiente en algo, como digo, que no tiene un valor percibido por parte del cliente es capital. Esto hay que hacerlo de forma muy eficiente, barata, porque el cliente no ve aquí realmente grandes ganancias, ¿no? Entonces, el reto es grande, ¿no? Porque estamos hablando de que generalmente la devolución, la visibilidad que tenemos por parte de los clientes es absolutamente limitada. Lo que se nota es que conforme crece el volumen de comercio electrónico, crecen también las devoluciones, ¿no? Es decir, esto es un problema creciente. Y evidentemente, como digo, pues es una presión constante para hacerlo de forma más barata, ¿no? La solución por parte de TNT a este problema de mercado, pues es el portal de los retornos, ¿no? El portal, pues fundamentalmente lo que provoca es que haya un lead time mucho más corto, es decir, que perdamos menos tiempo en la actividad, digamos, de recogida y retorno de la mercancía, ¿no? Sobre todo también, como veréis también, es también muy simple la experiencia del cliente, ¿no? El cliente realmente tiene cierto nivel de estrés, ¿no? Porque los clientes, cuando tienen un portátil que se les ha roto, lo primero que quieren, ¿no?, es que el portátil se les arregle lo antes posible. No tiene habitualmente experiencia en transporte porque no se ha visto generalmente, ¿no?, expuesto a este tipo de situaciones, y evidentemente tiene un nivel de estrés alto, ¿no? Con lo cual hay que intentar de alguna forma involucrar al cliente en el proceso para que el cliente sepa realmente cómo va a funcionar esto, ¿no? La comunicación, evidentemente, como vais a ver, mejora porque todo el flujo de devolución es visto por todos los operadores, ¿no? La planificación, por supuesto, también veréis cómo ahora el cliente también se va a poder planificar mucho mejor, ¿eh? Y eso también va a revertir en favor del resto de los operadores, ¿no? El proceso es súper sencillo, porque además es muy intuitivo, está basado en una herramienta web y realmente es una tecnología a la que estamos todo el mundo ya muy acostumbrados, ¿no? Y fundamentalmente, como digo, es lo que garantiza, la ventaja es que garantiza el 100% de visibilidad en el proceso. El proceso de devoluciones, probablemente cuando uno no se ha puesto a trabajar en él, normalmente es algo como esto, ¿no? Hay un montón de operadores en la cadena. Está por un lado el vendedor, está por otro lado el centro de reparaciones, que muchas veces ni siquiera está ya en España. Se han ido deslocalizando, como sabéis, muchos centros, ¿no?, hacia el centro de Europa. Luego está, evidentemente, el operador de transporte por medio, está también el cliente final. Pues no es un reto fácil, ¿no? La idea, bueno, pues en los primeros pasos se trata de simplificar en alguna medida, ¿no? Pero finalmente yo creo que herramientas como estas lo que tratan de hacer es que el proceso sea mucho más lean, ¿no?, mucho más lineal, mucho más ligero, y que sobre todo, bueno, pues que permita, como digo, reducir fundamentalmente los costos en algo que tiene muy poco valor para el cliente. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un portal que está basado en tecnología web, con lo cual tiene la ventaja de que no necesita ningún tipo de instalación, es decir, acceso desde cualquier dispositivo. Ha sido desarrollado con clientes que realmente tienen un uso muy intensivo de este tipo de servicios. Estamos hablando de que han sido nuestros colegas en Países Bajos, donde hay una problemática grande por todo el tema de los centros de reparaciones que os comento, con lo cual tiene un input muy interesante por parte de los clientes. Permite una conectividad total entre operadores y lo más importante, ¿no?, es que mejora la experiencia y reducción de costes. ¿Cuánto en costes? Pues la experiencia nos dice que aproximadamente un 17% del coste de devoluciones se está ahorrando con esta herramienta, basado fundamentalmente en una encuesta de más de 100 clientes activos. Es decir, que esto está realmente testado. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el sistema se alimenta por órdenes manuales, o también se pueden hacer uploads, ¿no?, al sistema cargándolo vía EDI. Y aquí, simple y llanamente, pues, igual que en el proceso de importación invitábamos a nuestro fuente de suministro, ¿no?, a utilizar los sistemas para hacer la actividad de inbound logistics, pues aquí invitamos al cliente a efectuar un booking, ¿no?, cuando tiene una orden de retorno, ¿no? Este sistema permite enviar un link también con toda la información de todos los documentos que se necesitan y con una conexión a Track and Trace para poder hacer el seguimiento.
El sistema automáticamente también gestiona lo que sería la orden de recogida para el conductor, de forma y manera que, de acuerdo con el día acordado, el conductor puede retirar la mercancía y, por tanto, hacer que la entrega se produzca en un tiempo rápido, ¿no?, en el centro de devoluciones asignado. Bueno, lo podemos ver gráficamente. Pues bueno, pues un cliente que ha tenido un problema en su portátil, por ejemplo, se ha roto, llama a su centro de garantía, digamos a su proveedor, para que le reponga el servicio. A partir de ahí, el operador, en este caso estamos diciendo la marca, empieza a poner en marcha un proceso a través del portal de devoluciones. Este emite un correo con un código de RMA, un código en este caso estamos hablando de reparación, pero puede ser cualquier otro tipo de actividad de retorno. Este código de RMA es introducido en el portal web, al que no tiene por qué, digamos, tener un tipo de acceso privilegiado la persona que está con el problema del ordenador, y es la persona que tiene el problema, que tiene el ordenador roto, la que elige el día y el slot para que se produzca el pick-up. Que esto es una de las cosas que más angustia, que más estrés crean en la persona. Que decir, oye, yo es que no sé cuándo voy a estar en casa para que venga a retirarme el equipo, ¿no? Pues esto también tiene la ventaja de contar con ello, ¿no? A partir de ahí, TNT recibe un pick-up request, automáticamente la plataforma lanza la orden de recogida y el cliente además ha recibido todos los documentos, con lo cual el cliente solamente tiene que coger, imprimir la documentación, adjuntarlo al paquete y ya directamente TNT se encarga de recoger. Es decir, es un tema bastante simple, como veis. Y además sin distancia, es decir, esto lo podemos hacer aquí, a nivel local, lo podemos hacer a nivel mundial. Visibilidad, como digo, 100%. En la propia pantalla, o sea, en la propia herramienta, pues se puede trazar toda la orden de recogida desde el momento en que se crea el RMA hasta el momento en que el paquete es entregado. ¿Cuántas veces no tenemos que estar buscando correos? ¿No? Oye, ¿dónde está el correo que le envié a tal? Pues todo esto aquí, en esta pantalla. Es decir, aquí está la vida completa de una orden de recogida desde el principio, desde que está autorizada hasta que está finalmente entregada. Y esto, además, bueno, desde el punto de vista del usuario más intensivo que pueda ser en este caso, o bien el operador de transporte, o bien la marca, pues tiene distintos privilegios de acceso y pueden hacer filtros, consultas y demás. Lo que digo, toda la información integrada en una sola plataforma. Pues en unos pocos clics, realmente, ¿no? Se crea un número de referencia, permite diferentes estatus y a partir de aquí, bueno, pues se generan todos los números de envío, detalles, etcétera, etcétera. O sea, lo que nosotros buscamos es que los clientes se dediquen a su actividad principal, que es vender y dar satisfacción a los clientes, y que TNT se encargue de hacer el resto. Y nada más, con esto finaliza mi exposición. Muchas gracias.